Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe te invita a sus fiestas. Los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en el Auditorium El Alfarero en San José Pinula. Nuestra visión es establecer el reino de Dios a todas las familias de la tierra. Dios dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ven, alabemos a Dios y recibe una palabra que transformará tu vida y la de toda tu familia. Para oración, llama al 4582-2270, 4582-2270. Te invita la Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe. Y esta es una enseñanza que quiero compartir acerca de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude. Saludamos a todos. Bendecimos a Canal 102, Aspavisión, a todos los pastores, iglesias de San José Pinula, a todos los que sintonizan en cualquier lugar, en cualquier nación. Dios les bendiga. Oramos para que esta enseñanza sea de bendición para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta hermosa tarde, Señor, por permitirnos el poder alabar y bendecir tu nombre, el poder compartir tu palabra, Señor, lo que tú nos has dado, Señor amado. Espíritu Santo, pedimos tu presencia, tu manifestación preciosa, porque son tus dones y queremos que haya una revelación de esta enseñanza. Dios amado, creo que no dará tiempo para una impartición, pero sí para una enseñanza, Padre. Hoy ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Tú envías la palabra y la palabra nunca regresa vacía, sino que hace todo aquello para lo cual tú la has enviado. Padre, en el nombre de Jesús, predicamos esta palabra. Bien, estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, relacionándolos y atándolos un poquito a lo que enseñábamos hace 8 días acerca de las campanillas que tenía el manto en el borde. Las campanillas enseñamos de que significaban dones. Las campanillas hacen ruido, los dones son muy ruidosos. Alguien que tiene dones es una persona que es muy buscada por las personas. ¿Por qué? Porque hay un don de sanidad, hay una profecía, hay un milagro, hay fe, Ahí vamos a estar hablando acerca de todos los dones, de los 9 dones, aunque hay más de 9 dones, pero son los que en lo más quiero enfocarme, porque fueron dados para la iglesia de Jesucristo. Son herramientas, instrumentos que necesita la iglesia para ser eficaz, para ser productiva, para que tenga crecimiento, para que vea el poder de Dios. Lo sobrenatural de Dios se ve a través de estos dones. Entonces necesitamos entender que esas campanillas eran lo que el sacerdote, lo que el que sirve a Dios, aquel que tiene un compromiso con Dios, aquel que dedica su vida y quiere servirle a Dios, la iglesia que quiere impactar su comunidad, la iglesia que quiere ser de bendición con sus vecinos, con su familia, en su nación. Los dones son la herramienta que necesita la iglesia para ser eficaz y para ir creciendo. Pero para eso, por si hay gente que nos está viendo y todavía no es parte de una iglesia, no ha aceptado a Jesús, no se ha bautizado, entonces, pues estos dones no están ahí, porque los dones los da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que vino a Jesús después de haberse bautizado. Te hablo de Jesús, el Hijo de Dios. Después que se bautizó, dice que vino en forma de paloma, se posó sobre Jesucristo, sobre su cuerpo, y él fue lleno del Espíritu Santo, el mismo Jesús. Entonces nosotros necesitamos el don del Espíritu Santo, que es un regalo. Dice en la Biblia, en Hechos 2:38, Hechos 2:38, te voy a leer lo que dice acá la palabra del Señor en Hechos 2:38.
Dice el apóstol Pablo, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, hermano, cuando yo me arrepiento, cuando busco a Dios, recibo el perdón y automáticamente dice, viene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no vive donde no hay un cambio, donde hay una limpieza de pecado. Ahí no mora el Espíritu Santo. Puede llegar, tocar, hablar, pero no vivir, que es el deseo de Dios. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos templo y morada. Morada es un lugar donde vivo, donde me mantengo, y ese es el deseo del Espíritu Santo. Entonces, por eso, hermano, necesitamos entender todo esto, que se necesita tener a Jesucristo, buscar a Dios, ser parte de una iglesia, y entonces los dones van a empezar a manifestarse. Porque cuando la gente reconoce a Jesucristo, busca de Dios, inclusive hasta en los hogares, no necesitas también estar solamente en el templo. En el hogar, dice que en el hogar de Cornelio, cuando Pedro estaba predicando, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos estaban con el deseo, con el hambre, con la sed de Dios. Entonces, la naturaleza de los dones. En la naturaleza de los dones, quiero decirles esto, necesitamos al dador de los dones. Pues ya es conocido que nosotros creemos en la Trinidad, en la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermano, lo necesitamos para poder decir que ahí hay un caminar, un fluir, una manifestación de los dones del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue dado a la iglesia, por lo tanto los dones son dados a la iglesia. Toda iglesia que cree en Jesucristo, que se ha bautizado, el Espíritu Santo ha llegado ahí. Y si llegó el Espíritu Santo, para que sea eficaz, para que haga el trabajo del cielo, necesita los dones del Espíritu Santo. Y por eso dice en 1 Corintios 12:11, cuando ya está el Espíritu Santo ahí contigo, 1 Corintios 12:11, mira lo que dice la palabra. Pero todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces necesitamos el Espíritu Santo, y si Él está, Él empieza a repartir, dice ahí la palabra, Él reparte a cada uno en particular. Por eso hay gente que tiene unos dones, hermano, otra persona otros dones, otra persona otro don, otros otro don, y así sucesivamente, hermano, se va formando en el cuerpo de Cristo muchos dones que son de bendición para el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, los dones son esas herramientas, son esos instrumentos, y son para provecho. Necesitamos entender eso. En 1 Corintios 12:7 dice así la palabra: pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ya? Entonces aprendemos que los dones del Espíritu Santo son de bendición para las personas, son de bendición para la iglesia de Cristo, para los hermanos, para los pastores, para los líderes, para todo el que le sirve a Dios. Ahí quiere haber una manifestación del Espíritu Santo. Ahora quiero hablarle cómo están clasificados. Voy rápido, espero que todos hoy, sí necesito toda su atención, necesito ahí que esté atento para que pueda compartirle lo que Dios me ha permitido preparar para usted en este discipulado. ¿Ya? ¿Cómo están clasificados los dones? Estos 9 dones, hermano, que están en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Le voy a leer cómo el apóstol Pablo tuvo esta revelación tan linda, este orden en los dones del Espíritu Santo, y se lo comparte porque la iglesia de Corinto era una iglesia rica en dones.
Había muchos dones, hermano, del Espíritu Santo. Y entonces Él tiene que ordenarles y decirle cuál es la clasificación, cómo están ordenados. Y hoy necesitamos aprender esto. ¿Ya? La clasificación de los dones está así. La primera es la clasificación de la revelación. Yo le he llamado los dones que están en la mente, los dones que están en nuestra cabeza. ¿Cuáles son? Bueno, ya no le leí 1 Corintios 12, del 8 al 10, se lo leo para que usted vea el respaldo de la palabra. 1 Corintios 12, 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. ¿Ya? Esta es la clasificación de los dones, pero que están relacionados, te lo voy a trasladar así de una manera práctica y fácil de entenderlo. Hay tres para nuestra cabeza, donde hay revelación. Hay tres de poder, hermano, que es donde está la fuerza en el hombre, en las manos. Hay tres para las manos y hay tres para la boca. Entonces, si queremos clasificarlos así, 3 para la cabeza, 3 para las manos y 3 para la boca. Ahora, ¿cuáles son los de la cabeza? Los de la cabeza, hermano, uno es el don de sabiduría, ¿sí? El don de sabiduría va en nuestra cabeza. El don de ciencia, ¿sí? Una palabra de ciencia, el don de discernimiento de espíritus. Estos tres que son de revelación van en la cabeza. Sabiduría, ciencia y discernimiento. Esos tres están en esos textos que te leí. Pero en el de las manos, que es donde está, son dones de poder, son el de fe, el de milagros y sanidades. Fe, milagros y sanidades. Tú puedes estar anotando ahí si estás en casita o en un lugar donde puedas. Tú puedes estar anotando ahí. Sigo. Y están los vocales, los de la boca, los de inspiración se les llama también. Son los de profecía, lenguas e interpretación de lengua. Ahí es la lengua, la boca, la que es usada por el Espíritu Santo para compartir, para provecho, para edificación de las personas. Entonces están clasificados de esta manera. ¿Ya? Los de revelación que están en la cabeza, que es sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus. Los de las manos, que son fe, milagros y sanidades. Se usan las manos, Dios usa las manos. Ese es el contacto que Dios usa para trasladar. Es el don de poder. Y los dones de inspiración, que son los de la boca, que son profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Te repaso eso para que se te vaya quedando, y aquí es donde entramos a lo grueso de todo esto, el estudio de los dones. Queremos ir estudiando cada uno de los dones para que haya una interpretación, una sabiduría, un conocimiento sería la palabra acerca de cada don, porque puede que alguien tenga el don y no sepa qué don es, y no sepa que Dios lo está usando. Porque todo aquel que es cristiano, que va a la iglesia, que recibió a Cristo, hermano, que recibió el Espíritu Santo, ese ya el Espíritu le dio dones. Bien, vamos. En la revelación hablamos que el primero es el de sabiduría. Ahora, el don de sabiduría, ¿qué es el don de sabiduría? Es una declaración sobrenatural de la mente y voluntad de Dios. Es un consejo, es una palabra, es una revelación, ¿ya?
Viene, por ejemplo, Jesucristo en Mateo 26:34. Oiga bien, te pongo este ejemplo, ya que si alguien tenía todos los dones, era Jesucristo. En Mateo 26:34 le dice Jesús a Pedro. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mira, esta es una palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque Jesús conocía lo que iba a suceder en la vida de Pedro. Pedro iba a negar. Él tenía esa palabra, pero esa palabra de sabiduría no es una palabra, hermano, que por ejemplo, como yo ya sé la vida de alguien, entonces no, es una palabra que viene, hermano, a través de una revelación. Puede venir a través de sueños, de visiones y de profecía. Una palabra de sabiduría, ¿ya? Una palabra de sabiduría es la que, hermano, Dios le da a alguien para que pueda, hermano, encontrar. Por ejemplo, viene Jesús y le dice a Pedro: echa aquí la red. Una palabra donde iba a suceder una bendición. Entonces, hermanos, esa es la palabra de sabiduría. Cuando te dicen algo que va a suceder, que va a pasar, porque la sabiduría es dar una palabra, hermano, que entre el bien y del mal. La sabiduría, alguien que tiene una palabra de sabiduría, hermano, que tiene sabiduría es aquel que sabe discernir el bien y el mal y sigue el bien. Es por eso se les llama sabios. Ya, pero el don de sabiduría trabaja así. Cuando te dan una palabra sin conocimiento, por eso a nosotros los predicadores nos pasa algo. Gente que piensa, hermano, que a nosotros nos cuentan las cosas, hermano, porque cuando estamos predicando, hermano, como está el Espíritu Santo, la prédica es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces el Señor dice alguna palabra para alguien y la gente piensa que ya uno sabe qué pasó, alguien nos contó, cuando es el Espíritu Santo dando una palabra de sabiduría. Ya regularmente funciona cuando uno ora por las personas, hermano. Una palabra de sabiduría cae sobre ellos, porque Dios sabe lo que están viviendo, lo que están pasando y lo que Dios quiere hacer. Pero pasemos a otro don, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. El don de ciencia, una palabra de ciencia. ¿Ya? Esta palabra de ciencia es la revelación de sucesos pasados o presentes fuera de nuestro conocimiento natural. Eso es una palabra de ciencia. Y te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Cuando Jesús se encuentra a la mujer samaritana, viene él y le dice en Juan 4:17 al 19, llama a tu marido, ¿sí? Y ella le dice, no tengo. Y entonces Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Mire qué palabra de ciencia. No era que Jesús andaba detrás de la samaritana. No era que Jesús le decía, mire, ahí viene una mujer, voy a hablar con ella, cuénteme cómo está su vida, qué está pasando. No, él tuvo, porque tenía el don de la palabra de ciencia, el poder decir lo que había pasado, lo que le había sucedido, lo que estaba viviendo sin saberlo él. Eso es una palabra de ciencia, hermano. Cuando Dios te dice las cosas, ¿ya?, de lo que está pasando o de lo que has pasado, como le habla cuando Felipe llevó a Natanael y Jesús le dice, he aquí un verdadero judío en el cual no hay engaño. Le dice, ¿me conoce? Le dice, sí, antes, le dice, cuando estabas debajo de la higuera. ¿Cómo supo Jesús? Porque tenía una palabra de ciencia. Una palabra de ciencia es esa, como la que Jesús le dio a la mujer samaritana.
Discernimiento de espíritus es la revelación de los espíritus que operan en las personas. Hermano, las personas cargamos siempre, aparte del Espíritu Santo, tenemos un espíritu. Y a veces ese espíritu se mueve en diferentes manifestaciones, movimientos, porque como tenemos un alma, a veces abrimos puertas y a veces hay espíritu de enojo, espíritu de tristeza, espíritu de depresión, un montón de espíritus que se mueven en las personas. Entonces Dios dejó un don para discernir lo que se mueve dentro de la persona, lo que opera, ¿ya? Por eso, mire hermano, el discernimiento de espíritu es la revelación de los espíritus que operan en las personas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, mire este ejemplo. Hechos capítulo 13, versículos 9 y 10. Mire cómo es 13, 9 y 10. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hermano, había una persona que tenía un espíritu contrario al camino. Es gente, hermano, que a ti te puedes saludar amablemente, decirte, echaste hasta flores, pero a tus espaldas habla mal. Habla mal de la iglesia, habla mal del evangelio, habla mal de los siervos, habla mal, hermano. Entonces ahí hay un espíritu, y Pablo se lo discernió a este hombre, porque él estaba evangelizando al procónsul, a un procónsul, y este se estaba metiendo, se estaba interponiendo. Entonces Pablo se dio cuenta de que había un espíritu. Es como aquellos discípulos, le pasó a los discípulos de Jesús, dos que dijeron: mira, ahí andan unos contrarios a lo que estamos predicando, no reciben la palabra, ¿quieres que hagamos descender fuego como lo hizo Elías sobre ellos y los consuma? Y viene Jesús y le dice: ustedes no saben ni siquiera de qué espíritus son. Porque mire, el mensaje de Jesucristo es de salvación, es de restauración, es de vida, para que la gente cambie, para que la gente se arrepienta, para que la gente busque a Dios. No es de destrucción, ¿ya? Ese es el mensaje de Dios. Entonces, cuando tú tienes un discernimiento de espíritu, tú te das cuenta qué espíritu se está moviendo en la gente. El Espíritu Santo te dice qué hay en el corazón de cada persona. El Espíritu Santo sabe lo que hay dentro de cada persona. Y es ahí donde el discernimiento, porque a veces, por eso, hermano, es que a veces los pastores, hermano, líderes, somos engañados. ¿Por qué? Porque hay gente que trae otro espíritu, hay gente que viene, hermano, con el deseo quizás de hacer daño, de robar, de ver si seduce a alguna mujer, y se meten un montón de espíritus, hermano, y por falta de este don, hermano, a veces no detectamos las intenciones interiores que traen las personas, y solo con el don de discernimiento de espíritu podemos darnos cuenta qué espíritu trae cada persona, hermano. Así es de que vamos ahí caminando en esto. Hemos estudiado estos dones acerca de los dones de la cabeza, sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritu. Pero vamos a los dones de poder. Los dones de las manos. Nuestras manos son de bendición. Dice en Deuteronomio 28 que donde pongamos las manos, Dios va a bendecir. Por eso Jesús tenía todos esos dones. Y cuando le llegaron los 5 panes y los 2 peces en sus manos, hermano, como tenía los dones de poder, hermano, hubo un cambio. Eso se multiplicó. Hubo un milagro ahí. Pero empecemos con el primer don: fe. Uno de los dones que trabaja, que da el Espíritu Santo, es el don de fe. Ese don, hermano, trabaja. Ahora, ¿qué es el don de fe? Es creer
en lo que parece imposible. Recuerde que todos los dones son dones sobrenaturales, que hacen cosas, hermano, que uno humanamente no puede hacer. Uno humanamente no conoce, no sabe, no puede decir. Son cosas sobrenaturales. El don de fe es creer en lo que parece imposible. Ya, ese es el don de fe. Ya. Y entonces, hermano, cuando miramos el don de fe, si alguien tenía la fe, era Jesús. En el don de fe, hermano, nos damos cuenta que la fe provoca bendiciones, cambios, creer en aquello. Mire, hermano, cuando vemos a Jesucristo trabajando en los dones, hermano, porque Él fluía en todos los dones, hermano. Bueno, Él era la fe en vivo y a todo color, pero tenía el don de fe. Y con el don de fe, Él podía ayudar a la gente. Con el don de fe, Él podía decirle a la gente, ya no llores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque iba a resucitar al hijo de la viuda de Naín. ¿Ya? Él tenía la fe, hermano, de poder decirle, solo cree, le dijo a Marta, porque él iba a utilizar el don de fe para resucitar a Lázaro, ¿ya? Con la fe tú puedes provocar y decirle a la gente que crea, que solo ponga su confianza en Dios, porque los milagros empiezan a ocurrir. Y todos esos dones los tenemos en la iglesia. Y si no los tenemos, este es tiempo de estar pidiendo los dones, herramienta, instrumento. El don de fe, hermano, provocaba y podía decirle a la gente, darle una palabra de fe. Hermano, como le dijeron a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria? Ya le dio una palabra de fe, ¿sí? Como le dio a la viuda de Naín, ya no llores, ¿ya? Ese es el don de fe trabajando, porque iban a operar, el poder de Dios se iba a manifestar. Pero tenemos también el don de milagros. Ese también está en las manos, suceden milagros. Dice, es la manifestación sobrenatural del poder de Dios en el hombre. ¿Ya? Dios usa al hombre en esos poderes que están en las manos, ¿no? Para tener fe, ¿ya? Para poder decir, imponer las manos en un lugar, decir, aquí va a haber bendición. Ahí está trabajando la fe, hermano. Pero está el don de milagros, que es la manifestación sobrenatural, hermano, de los cambios. Por ejemplo, Mateo 14:25, hermano. Este es el don de milagros. ¿Qué sucede? Jesús caminando sobre las aguas. Hermano, eso es, hermano, irse más allá de la naturaleza. La gravedad hace que por nuestro peso caigamos, nos hundamos principalmente en el agua. Ahora, ¿cómo Jesús estaba caminando sobre las aguas? Porque actuaba en él el don de milagros. El don de milagros opera sobre la naturaleza. Es algo sobrenatural en la naturaleza. Por eso viene Jesús, que tiene el don de milagros, hermano, y convierte el agua en vino. Mire, hermano, eso es en química, eso es imposible, hermano. Sin embargo, como él tenía el don de los milagros, él podía decirle que cambiara el agua en vino, hermano. Y esos dones los tiene la iglesia, de cambiar situaciones. Yo le he sacado su rema ahí a esto. ¿Cómo, hermano? Que el agua es cuando Dios, hermano, y nos estamos moviendo en la bendición de lo natural. Porque el agua es una necesidad cuando vivimos en base a la necesidad, pero Dios quiere llevarte a una dimensión más grande, que es del vino. ¿Qué significa, hermano? El vino lo toma personas que están bendecidas, personas que tienen la libertad de poder decir, hermano, me voy a tomarme mi copa de vino, voy a comprarme esto. Hermanos, están bendecidos. Es un cambio de nivel de bendición, de prosperidad, de abundancia, porque Dios tiene ese poder de cambiar esas situaciones a través de los dones.
Entonces, hermano, estamos en los dones de poder, dones de la mano, don de fe y don de milagros. Por eso es que Dios nos manda a imponer las manos. Mira, hermano, se imponían las manos, hermano, como el pueblo de Israel veía, hermano, como Moisés, hermano, con este don de milagros abrió el mar rojo, hermano. Y en la Biblia encontramos milagros tras milagro, hermano, pero son los dones, es el Espíritu Santo operando a través para beneficio. Recuerde que son para provecho. Pasemos al siguiente don, el tercer don de poder, que son las sanidades. Dice la Biblia, dones de sanidades. ¿Ya? Dones de sanidades. No todos tienen, hermano, el don de sanar toda enfermedad. Hay siervos que específicamente sanan ciertas enfermedades porque son dones de sanidades. ¿Ya? Pero me voy a enfocar así rápidamente para poder avanzar y aprender en este estudio, hermano, que la sanidad es el poder sobrenatural que trae sanidad sobre el cuerpo humano. Es el poder sobrenatural que trae sanidad sobre el cuerpo humano. El cuerpo puede estar enfermo, el cuerpo puede tener una limitación a causa de un dolor, de algún obstáculo, algún problema, hermano, y los dones de sanidades provocan el milagro de un cambio en esa. Por eso encontramos en la Biblia, hermano, 38 años de estar paralítico, de estar tirado en una camilla. 38 años. Llega Jesús con el don de sanidad, hermano, y le dice, levanta, toma tu camilla y vete. Y ese hombre se levanta porque Jesús tenía el don de sanidades. El don de sanidades. Entonces él podía sanar a los enfermos. Le llevan 4 hombres, un paralítico, donde hicieron un agujero en el techo, le bajan un paralítico y Jesús lo sana, hermano. Cuando alguien, mire, hermano, se me viene un rema ahorita acá que el Señor pone en mi corazón, ese no está en mi bosquejo, pero quiero que aprendamos ahorita de la mujer que tocó el manto, la mujer del flujo de sangre. Como Jesús cargaba el don, mire, ella le puso una demanda al don. Ella dijo, ahí está el don en Jesús, yo vengo, lo toco y le saco ese poder. Porque Jesús dijo, poder ha salido de mí. ¿Ya? Entonces esta mujer fue sana, 12 años con un flujo de sangre, hermano. Qué incómoda la vida para esta mujer, hermano. Qué situación tan difícil, hermano. Sin embargo, el don de sanidad trabajó a través de Jesucristo, y me he enfocado mucho en Cristo porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia debe fluir en esos dones, en esos milagros de sanidades, hermano. Yo me recuerdo una vez que Dios me permitió ver cómo un paralítico se levantó. ¿Por qué le digo? Porque estábamos en una campaña, habíamos salido a predicar a las calles, incluso ese día no me tocó a mí predicar, estábamos apoyando porque salíamos a las calles, hermano, y llegó a llevaron a alguien en una camilla, en una silla de ruedas. Yo siempre he creído cuando alguien llega así es porque Dios quiere hacer algo. No es casualidad, hermano, y Dios ha permitido, y ese día levantó a este hombre, hermano, pero también hemos orado por otros y no se han levantado. Uno debe ser sincero y real. Es como Dios ha sanado a muchos y a otros no, y ahí sí ya no puedo hacer nada, porque aquí el que sana es Dios, y el don que fluye. Pero el punto es que yo estaba inquieto, dije yo, y hoy no me tocó predicar, ¿y cómo hago? Hermano, yo sentado y con una presión sentido del Espíritu Santo. No, dije yo, cuando ya estaba eso para terminar, hermano, y estaban en un canto de oración, me fui directamente a él, hermano. Yo sentí del Señor, hermano, porque Dios nos ha dado el don de sanidad, hermano. Fui a orar por él y mire, hermano, y Dios lo levanta, hermano. Dios le levantó, Dios le hizo el milagro, hermano.
Él no tenía mucho, tenía meses, hermano, a lo que nos contó, pero el punto es que se levantó, hermano. El punto es que, mire, tuvimos el privilegio, como le digo Jesús a aquel, toma tu camilla y vete. Se imagina ese hombre, el paralítico, con su camilla a la par. Ese día vimos, Dios nos dio el privilegio de poder ver al hombre que la hacía, que lo trajo, ahora él la llevaba en las manos y él caminando. Porque el don de sanidades hace esos milagros. Hermano, Dios me permitió, hermano, en Santa Rita ver un milagro. Dios nos ha dado dones de poder. El milagro de que un niño resucitara. Fíjese que este niño, hermano, los padres, hermano, iban a visitar a los abuelos de este niño. Pero cuando se subieron a la camioneta, el niño se resbaló, se golpeó en la cabeza, hermano, y este niño, pues, a palabras de los padres, el niño, pues, perdió la vida en el momento. Y se fueron en el mismo bus que iban para donde los padres, pero en todo el camino el niño venía muerto. Llegaron ahí y ese día nosotros estábamos predicando en la casa de los abuelos del niño. Teníamos un culto evangelístico en Santa Rita, hermano, y iban a decir, bueno, y entraron llorando los padres, corriendo, gritando, hermano, lo entraron a un cuarto, lo pusieron en una cama, hermano, y gritando, mi hijo se murió, y los abuelos dijeron, bueno, llamemos al pastor, no era pastor, llamemos al hermano Anthony, dijo, y entonces ahí dije yo, qué clavo me metí aquí, cómo se le hace, pero ya estando en el asunto no te queda otra más que orar, hermano, pero es una gran bendición porque ahí se manifiestan los dones. Entonces, hermano, fuimos a orar por él con el grupo que andábamos, oramos por él, impusimos las manos y en ese momento vuelve en sí, hermano. Como cuando el profeta Elías se puso sobre aquel joven que había muerto, hermano, para trasladarle, para orar por él y que tuviera vida. Hermano, como cuando Pablo oró, Pedro oró, hermano, y se levantaban, eran milagros a causa de los dones, hermano. Era tan fuerte, mire, hermano, el don, porque mire, cuando Dios te da un don, de ti dependen, que este sería otro punto, pero quiero aprovechar ahorita que se me vino a mi mente, porque los dones deben de desarrollarse, los dones deben de crecer. Porque los dones son como que te quiero poner un ejemplo práctico y material. Por ejemplo, un serrucho te sirve para cortar madera. Pero una sierra también te corta madera. Ahora, ¿qué corta más rápido? ¿Qué funciona más? ¿Qué hace cosas más rápidas o más grandes? Hermano, los dones son así, te dan un don y de ti, tu comunión con el Espíritu Santo hace que el don se desarrolle. Recuerda que son poder. Hermano, es como cuando tú vas al gimnasio, tú tienes cierta fuerza, pero tu práctica, tu disciplina, tu comunión con los aparatos hacen que tus músculos vayan creciendo y tengas más fuerza. Igual sucede con los dones. Tu comunión con el Espíritu Santo hace que los dones se vayan desarrollando y entonces empiezas a ver, hermano, que ya no oras por la gente, ya no solo se sana de una gripe, de una diarrea, de cosas, sino empiezas a ver cosas más tremendas, hermano, más grandes, y es ahí donde están funcionando los dones. Aleluya. Vamos a ver cómo vamos, porque el tiempo siempre me ha estado traicionando un poco. Pasemos a los dones vocales. Dones de inspiración, dones de la boca. Estamos hablando de profecía, de lenguas y de interpretación de lenguas. Esos son los tres dones que fluyen en la lengua, la profecía. Hermano, la profecía. Mira, hermano, metiéndonos un poquito a problemas, en Hechos 21, del 8, 21:8. Hermano, aquí hay un movimiento profético y me gustó mucho, dice. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Posamos con él.
Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, o sea, tenían el don de profecía. 10. Permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Aquí está el ministerio profético y el don profético. Mire, aprende a través de estos pasajes de Hechos 21 del 8 al 11, cómo estaban los dones ahí, pero estaba un don profético. Hermano, regularmente el don de profecía, hermano, se necesita de un ambiente de adoración, de alabanza, para que haya una manifestación del don profético. Y entonces cuando estamos reunidos, la presencia de Dios, la unidad, la alabanza, la oración hace que alguien se levante, hermano, dando una palabra profética. Ya. La profecía, hermano, el que tiene el don profético puede darse de 2 maneras. Uno, tiene el don profético y profetiza, así dice el Señor. Pero también puede darse que alguien hable en lenguas, hermano, y otro interprete. El que interpreta está dando la profecía que el otro está hablando en un idioma extraño, en un idioma que no conocemos. Así también se da la profecía, que es lo que más se mueve en nuestras iglesias, ¿ya? Que alguien habla en lenguas y otro interpreta y así se va dando. Entonces, hermano, nos damos cuenta de que ahí habían dones proféticos y un profeta. Regularmente los profetas se mueven mucho por actitudes, por hacer trabajos proféticos, porque ahí él viene, él da una palabra, pero toma un cincho. ¿Ya? Y él dice, hermano, con el cincho, ¿sí? El cinto es el cincho, hermano, lo que le iba a pasar al dueño. Ahora, no es que se lo quitó al dueño, estaba ahí el cinto de Pablo, hermano, y él lo agarró. Él, me imagino que saber si sabía de quién era ese cincho. El punto es que él viene y da una palabra de lo que iba a suceder. Él tomó el cinto. Muchos así actuaban, hermano, proféticamente. El mismo Jesús tenía el don profético y hacía actos proféticos, como untar el lodo con su saliva, echársele a los ojos del ciego, hermano, y le dijo: ve, lávate en el tanque de Siloé, hermano. Y entonces el ciego fue y recibió su milagro. Jesús hizo un acto profético, como lo hizo este profeta Agabo. Y en la Biblia encontramos muchos actos proféticos, hermano, a través de los cuales la gente recibía, porque Jesús tenía el don. La iglesia debe tener, y por eso a veces se hacen actos proféticos en las iglesias, dados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Viene un día el profeta Eliseo, le dice: en esta olla alguien había echado unos hongos, hermano, que no eran de alimento, sino de muerte. Y como él tenía una compañía profética, uno de los profetas vio en una comida, hermano, él tuvo la visión, el discernimiento de decir: hay muerte en esa olla. Y entonces viene el profeta Eliseo, dice: bueno, traigan y échenle harina. Y le echaron harina a esa olla, hermano, y comieron de esa olla y nadie se murió, aunque eran unos hongos venenosos los que le habían echado. Pero mire cómo un acto profético cambia las situaciones, y es ahí donde se ve la profecía, hermano, es donde se mueve, hermano. Pero hoy en día,
como le decían las iglesias, nos vemos envueltos en dones proféticos, que es lo que más se mueve. Hermano, ya un ministerio profético es el que trabaja, como te he estado hablando. El don de profecía dice que cambiemos, hermano, que viene una bendición, que Dios va a traer un levantamiento, una multiplicación. Es de todo, te cuento de todo lo que se profetiza acá en la iglesia. Gracias a Dios acá se mueve ese don profético, hermano. Hay dones de lenguas, hermano. Quiero hablarte algunas cositas entonces acerca de la profecía. 1 Corintios 14:3. Ahí el apóstol Pablo enseña un poquito acerca de la profecía. 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Ya necesitamos entender cuál es el propósito de la profecía. Edificar, exhortar y consolar. Solo aquí, hermano, tendríamos, hermano, que es edificar, que es exhortar y consolar. ¿Ya? Pero ese es el trabajo de la profecía. Ya por eso, cuando Dios habla y está trabajando el don profético, la gente restaurada. Me pasó ahorita el domingo orando por una señorita, hermano, y Dios me dio una palabra y cabal, y entonces ella empezó a llorar, pero empezó a ser fortalecida, porque a veces, hermano, hay gente que anda caminando. Caras vemos, dijeron por ahí, pero corazones no sabemos. A veces hay gente que viene a la iglesia con una gran tristeza, con un gran desánimo. Y entonces cuando está el don profético ahí, hermano, edifica, consuela, fortalece y también a veces exhorta a levantarse, a cambiar de vida, a buscar de Dios. Todo eso fluye, hermano. Y también, hermano, este don tiene un orden. Dice en 12:31, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino mejor, aún más excelente. No estoy en 12, es 14:31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ojo, porque a veces, hermano, en las iglesias todos quieren profetizar. Todos, mire, yo me recuerdo cómo costó un poco a veces entrar en ese orden, porque estaba el movimiento, las lenguas, hermano, y empezaban las profecías y todos profetizaban al mismo tiempo, hermano. Y la Biblia dice, hermano, porque el profeta, hermano, él tiene el control de su espíritu y lo que le está dando el Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuando haya el don de profecía, esté trabajando en la iglesia, hermano, con toda libertad, pastor o el que está dirigiendo, hermano, puede decirle, hagan todo silencio, que el don de profecía va a hablar en este momento, que el Espíritu Santo va a hablar. Y habla uno. Ahora el otro que tenga puede dar en un orden, uno por uno, dice el apóstol Pablo, porque como es para edificación. Mire, hermano, yo he visto, hermano, y nos pasa aún a nivel pastores, hermano. Se va a orar por un enfermo, hermano, y todos oran algo diferente. Yo regularmente cuando dicen, bueno, vamos a orar por una persona, me pongo a escuchar a alguien que está orando y solo, hermano, digo amén, apoyo esa oración. Porque si yo oro y él ora, y entonces Dios, ¿a quién responde? Hermano, a veces hasta para orar se necesita de un orden. Hermano, cuando se va a orar, va que alguien dirija y los demás apoyando. Amén, así sea. Dios lo haga, como dice el siervo, es conforme a esa palabra. Solo apoyando y no todos orando, hermano. Ese es un desorden en oración, hermano. ¿Sí? Yo nunca he estado de acuerdo. Lo que sí se puede hacer es que ore uno, hermano, luego ora otro, pero el otro ya se calla y luego, pero no todos al mismo tiempo. Es un desorden cuando se ora así, hermano. Se puede orar uno por uno o todos apoyando y ahí vamos, hermano. Amén. Entonces estamos aprendiendo acá, hermano, porque los dones se trabajan en un orden. La profecía, hermano, ¿ya? Pero ahora, ojo a esto, hermano. 1 Corintios 14, 24 y 25.
Mira esta enseñanza tan bonita. Mira cómo nos enseña con los dones. 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ya. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Ese es cuando se interpreta, es una profecía. Entonces, hermano, estamos aprendiendo acerca de cómo, para que haya ese orden, te decía, en este capítulo Pablo da una gran enseñanza. Y por eso dice en el 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Puede haber un orden, ¿sí? Donde sí se puede es cuando son lenguas. Y la lengua, mira hermano, la lengua es para aquel que llega a la iglesia. Mira hermano, y por eso en las lenguas es bueno que se hable recio. Esa sería la palabra. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando llega alguien a la iglesia, a él le llama la atención. Y él no entiende, no sabe, pero le atrae, dice la Biblia. ¿Ya? Entonces, hermano, es ahí donde nosotros tenemos que aprender, hermano, que todo esto funciona en la profecía, pero están las lenguas también, hermano. El don de lenguas. Vamos rápido, ya se me fue el tiempo. El don de lenguas, hermano, hay dos tipos de lenguaje. El lenguaje terrenal y el lenguaje angelical. ¿Cuál es el lenguaje terrenal? Por ejemplo, el que hablaron en Hechos 2, versículo del 10 al 12. Dice la Biblia en Hechos 2, del 10 al 12, hermano, que cuando vino el Espíritu Santo, Él repartió dones en el aposento alto. Y todos empezaron a hablar en lenguas, pero las lenguas esas eran los idiomas de las personas que el Espíritu Santo estaba acercando ese día. Por eso todos dijeron, les oímos hablar en nuestro idioma. Esas son lenguas terrenales, porque hay gente que habla, hermano, en un idioma. Ahora, ¿cómo es el don? Recuerda que los dones son sobrenaturales, es el Espíritu Santo. Que posiblemente ven el Espíritu de Dios, me da ese don y te empiezo a hablar en chino. Pero yo no sé nada de chino, hermano. Te empiezo a hablar en ¿qué? En francés. Yo no sé nada de francés. Yo me recuerdo una vez cuando vino el siervo el profeta, el pastor Di Rocco, a Guatemala, y estuvo en la iglesia Rey de Reyes con el difunto ya, el apóstol Alex González, difunto porque ya no está en la tierra, pero está en un lugar en el cielo. Pero el punto es que llegó y empezó a hablar como en japonés, en chino, no sé qué era. Entonces dice el apóstol que le fue a preguntar que por qué. Y dice que esa prédica iba a llegar a unos chinos y era una profecía. Y en ese momento este hombre empezó a hablar como en chino. Nadie entendía, nadie entendió en la iglesia. Recuérdese, la profecía es para edificación, exhortación y consolación. Entonces alguien, hermano, algún chino, hermano, estaba recibiendo una palabra a través de esa prédica. Entonces, hermano, las lenguas son una declaración sobrenatural sobre un idioma nunca estudiado. Hay género y hay diversas. Hay angelicanes, un idioma del cielo. ¿Cómo hablan los ángeles? ¿Ya? Un idioma del cielo. ¿Ya? La interpretación de lenguas, que es el último que tenemos en el vocal de la inspiración, hermano,
que es la traducción de las lenguas a nuestro idioma, como te leía en el versículo 27 y 28, 1 Corintios 14. Dice así: si habla el uno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno intérprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia, y si hable para sí mismo y para Dios. El punto es que existe ese don, el don de interpretación. A alguien alguien está hablando en lenguas y el Espíritu le empieza a decir qué está diciendo esa persona. Y él no conoce ese idioma, pero él lo puede interpretar. Y entonces ya puede decir, bueno, el Señor dice esto y esto y esto. Ya, yo me recuerdo que me alegraron y ahora tengo, no sé qué día había un siervo del Señor que tiene ese don. Y cuando yo oro regularmente se me salen algunas lenguas. No tengo esa libertad como muchos de hablar muchas lenguas, pero me salen algunas. Y este hombre el Espíritu le dio la interpretación. Y la tengo allá anotada porque me gustó, yo no sabía. A mí solo me salen, y cuando oro a veces y me salen y es como una señal, yo sé que el Espíritu Santo está conmigo. Y decía él que en las lenguas lo que yo digo es aún más y mucho más es mi amor por todos ustedes. Aún más y mucho más es mi amor por ustedes. Yo no sabía que eso es lo que me sale a mí. No lo entendía, a mí me lo dieron. Me dijo, mire, el Espíritu Santo me dio la interpretación de lo que a usted le sale en lenguas cuando está orando. Ya, porque existe el don. Bueno, hemos estudiado los 9 dones, hermanos, recuérdese muy bien. Don de la cabeza, 3 de la boca y 3 de las manos. En la cabeza, sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritu. En la boca, profecía, lenguas, interpretación de lenguas. En las manos, fe, milagros y sanidades. Espero que toda esta enseñanza haya sido de edificación para tu vida acerca de los dones del Espíritu Santo, para que tú le preguntes al Espíritu Santo qué dones te ha dado. Por eso, cuando te busca un enfermo, cuando te busca un necesitado, cuando alguien te pide oración, es ahí donde tú debes de actuar. Porque hay gente que lo hace o se lo llevan a pastor, se lo llevan a un líder, se lo llevan a un hermano. Tú tienes que dejar orar, y en esa oración, como el Espíritu Santo está contigo, va a empezar a manifestarse los dones. Así te vas a dar cuenta qué dones hay en ti. ¿Sí? ¿Qué dones provocan, hermano, para edificación y testimonio de la presencia del Espíritu Santo? Así que te doy gracias por la atención que has puesto. Me dio mucho gusto compartir esta palabra, y así que en el nombre de Jesús, para aquellos que dicen yo quiero dones, hubiera querido orar para que hubiera una impartición, porque los dones también se imparten, se trasladan. Yo tengo un don y el Espíritu Santo te lo quiere dar a ti, entonces oro por ti. A veces, como le digo Pablo, como te fue dado el don del Espíritu Santo a través de la imposición, es una impartición. A veces, hermano, hay que activar los dones. Hay gente que tiene escondido los dones cuando tú no ores. Mire, principalmente la gente que está caída, que está alejada, hermano. Porque los dones dice que son irrevocables. Te dieron un don, es como que te hayan dado un martillo, hermano, y quizás no lo estás usando, lo tienes guardado en casa, pero ahí está el martillo. Así son los dones. Entonces, hermano, puede que alguien esté caído. Hermano, en el nombre de Jesús, levántese y utilice esos dones, que se activen, porque el Espíritu Santo, la imposición de manos, hermano, imparten dones y activan dones, pero ese es otro trabajo, dirían por ahí. Son otros 20 pesos. Así de que vamos a orar por aquellos que dicen yo quisiera dones del Espíritu Santo. Entonces necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Es más, como aprendí de T.B. Joshua, hermano, él dice algo. Porque para estar fluyendo los dones, el Espíritu Santo debe estar en ti. El problema es cuando el Espíritu Santo, hermano, el problema es cuando uno tiene enojos, problemas y hermano, y tiene iras y contiendas con la gente. Ahí no vive el Espíritu Santo. Tienes que perdonar,
Por eso uno cuando se enoja, lo primero que debe hacer es perdonar a las personas, perdonar a las personas, perdonar a las personas, para que el Espíritu Santo viva ahí y fluyas. Por eso vamos a hacer la oración ahorita rapidito de reconcilio para todos aquellos que están enojados con alguien, con un pastor, con un líder, con una oveja, con otro pastor, con otra iglesia. En el nombre de Jesús, hermano, perdonemos a esa gente, bendigámoslo y usted va a ver cómo se mueve el Espíritu Santo así de lindo. Reconciliamos en este momento. Repite conmigo: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis enojos, iras y contiendas. Te recibo, Jesús, y te recibo, Espíritu Santo, como mi Señor y Salvador. Renuncio a esa vida vieja y acepto una vida nueva con Jesucristo, sirviendo con la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Ahora, si tú viniste, hiciste esa oración de pedirle perdón, hermano, perdona en el nombre de Jesús. Repite conmigo: yo perdono a todos los que me han ofendido y los bendigo en el nombre de Jesús, porque amo y quiero que el Espíritu Santo vive en mí. Perdono a todos. Si tengo enojos con mi familia, los perdono. Si tengo enojos con otros ministerios, los perdono. Si tengo enojos con un vecino, los perdono. Si tengo enojo con mi jefe o con algunos trabajadores, los perdonamos. Hermano, debe ser una vida de perdón, porque el diablo quiere mantenerte enojado y entonces eso hace que no haya un fluir y los dones están apagados cuando Dios le ha dado dones a la iglesia, y eso hemos estudiado. Así que Dios te bendiga. Soy el pastor Anthony Sandoval desde Auditorio El Alfarero para San José Pinula, Guatemala y las naciones, con este estudio acerca de los dones del Espíritu Santo, las campanillas del manto de todo sacerdote y todo ministerio. Dios te bendiga. Ya sabes que todos los miércoles una enseñanza y un discipulado para el cuerpo de Cristo, la iglesia. Bendiciones. Dios te siga bendiciendo. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe te invita a sus fiestas. Los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en el Auditorium El Alfarero en San José Pinula. Nuestra visión es establecer el reino de Dios a todas las familias de la tierra. Dios dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ven, alabemos a Dios y recibe una palabra que transformará tu vida y la de toda tu familia. Para oración, llama al 4582-2270. 4582-2270. Te invita la Iglesia El Alfarero de Ministerios Casa de Fe.